2, 3, 4, 5, 6. Buenos días a todos y a todas los que se conectaron, los que también no pudieron conectarse. En esta primera sesión de tutoría a distancia de la asignatura Análisis Numérico para Ingeniería, vamos a hacer una explicación general del contenido del tema que corresponde a raíces de ecuaciones que está en el programa de asignatura correspondiente. Y le voy a pedir, por favor, bienvenido Lich, que apaguen el micrófono para poder, no hay interferencia de ningún tipo en la grabación. No tengo ningún micrófono, profesor. ¿Me está escuchando? Apágalo, por favor. Disculpe, Lich, apágalo. ¿Ya sabe cómo apagarlo? ¿Ponerle mudo? Ok, póngalo, por favor. Gracias. Entonces, les decía que vamos a explicarle el contenido no tanto de la asignatura, porque ustedes vieron una video presentación del contenido de la asignatura, como que fue producido el año pasado, pero bueno, es el mismo contenido de la asignatura para ingeniería en computación. En este caso, lo único que el año pasado se ofreció semipresencial, bueno, esperando que la situación del entorno mejore, incluso la asignatura va a quedar semipresencial, o sea, va a haber determinada cantidad de horas presenciales. Si son 3 horas presenciales y 2 horas virtuales, pero en estas circunstancias vamos a estar así a distancia o virtual. Entonces vamos a medir a Justin. Vamos a explicarle el contenido del primer tema específico, no tanto la introducción general, sino que específicamente vamos a hablar sobre raíces de ecuaciones, algunos métodos numéricos para localizar raíces de ecuaciones. Ustedes cuando estudiaron matemática general, vieron algunos métodos para saber en qué punto una función corta el eje X, ¿verdad? Son las raíces o ceros de la función. Entonces también hay métodos aproximados, que son los métodos numéricos que se han desarrollado por computadora, que permiten encontrar de manera aproximada la raíz o la raíz de una función. Simplemente con operaciones aritméticas, usando fórmulas, como algunos algoritmos, como ustedes van a ver, permite de alguna manera, hay algoritmos que son más eficientes unos que otros. Lógicamente las computadoras y las calculadoras son muy importantes porque en la práctica sería hacer cálculos muy tediosos, muy repetitivos, que tenderíamos a cometer errores. Como ustedes vieron, los métodos numéricos no son la perfección, tienen 2 errores asociados, que son los errores de redondeo, que es a usar números que no son exactos, por ejemplo, el número doble, el número pi, raíz de 2, por ejemplo, no es exacto, son números inexactos, y por lo tanto, al hacer cálculo con números inexactos, eso conduce a errores y el error se vaya incrementando. Entonces, ese es un error de redondeo, que las calculadoras, por ejemplo, redondean los números a determinadas cifras o dígitos significativos. Ustedes ven, por ejemplo, se usan unas calculadoras que son de menor complejidad estándar, como la que usan los mercados o las personas en su casa normal, trabajan con un 2 o 3 dígitos. Entonces, al aproximar, van aproximando, como decimos, cada un centavo, al final algo, ¿no? Entonces, igualmente al usar métodos numéricos. Igualmente, como los métodos numéricos trabajan con fórmula, produce un error que se llama error de truncamiento. ¿Qué significa truncamiento? Que trunca, que corta. Entonces, está truncando cortando el resultado, por así decirlo. O sea, en vez de usar una fórmula larga, por ejemplo, ustedes en física, que veían la velocidad en caída libre y usaban una fórmula larga, pero al decir que la velocidad inicial, por ejemplo, es 0, la fórmula se simplificaba. Entonces, esto igualmente en los métodos numéricos. Para la computadora, ustedes una fórmula que es muy larga, como la fórmula de Taylor, que ustedes deben estudiar en cálculo numérico, al ser truncada, cortada la fórmula, lógicamente el resultado ya no es igual. Lo mismo que ustedes trabajen con una fórmula o un polinomio largo que le quiten unos términos, entonces el resultado no va a ser bien. Esos son los errores que vienen asociados con los métodos numéricos, pero como ustedes van a ver, la mayoría de los casos, las respuestas que dan son bastante exactas, a pesar de que no son métodos exactos, como los métodos que ustedes estudiaron en matemática normal o en cálculo.
Entonces, eso con respecto a los métodos numéricos, se supone que ustedes no cometen error de digitación, se supone que usan la fórmula correcta o el algoritmo correcto, se supone de que no hay sesgo en los datos que ustedes están usando. Le doy permiso a Rex, no sé cómo se pronuncia. Se supone que ustedes cuando usan los datos o usan la computadora, la utilizan correctamente. Entonces, vamos a suponer que eso se minimiza y que no hay errores de ese tipo. O sea, no error provocado por el usuario, no error provocado por la incertidumbre de los datos, no error provocado por el instrumento, etc. Entonces, uno de los algoritmos es el algoritmo de los, ¿cómo se llama? De raíces de ecuaciones. Le voy a compartir pantalla para ir un poco resumiendo la conversación. Bueno, hay videos tutoriales que desarrollé con tiempo. Ustedes tienen que, son videos de lectura obligatoria y pensamos que ustedes es importante que los estén viendo. Entonces, como decía en la pantalla, creo que la miran. ¿Alguien puede encender el micrófono si mira la pantalla, por favor? Liz, mira mi pantalla. Sí, la puedo ver. Gracias. Entonces, en la primera semana ya hablamos un poco. Ustedes debieron haber hecho un ejercicio práctico 1, ejercicio práctico 2, que es lo que he hablado de los métodos numéricos, los errores, etcétera. Y acá en el contenido vamos a ver los métodos cerrados o entre intervalos o métodos entre paréntesis para calcular raíces de ecuaciones. Específicamente el algoritmo de la bisección y el algoritmo de la regla falsa o la falsa posición. Pretendemos con intención didáctica al impartir este tema que ustedes conozcan la interpretación gráfica de los métodos de la falsa posición y de la bisección, lógicamente, porque decimos que la falsa posición es más efectivo el algoritmo que la bisección, que ustedes entiendan la diferencia entre los métodos cerrados y los métodos abiertos que vamos a estudiar en el siguiente tema para localizar raíces de funciones o de ecuaciones, que sepan por qué los métodos cerrados siempre convergen. O sea, ¿qué significa converger? Que siempre tienden a acercarse a un valor determinado. Por eso en el primer tema, o el tema principal, hablamos de lo que son la precisión y exactitud. No es lo mismo precisión que exactitud. Es como una diana ahí como son en el libro, ¿verdad? En el libro que está tocando la virtual. Una diana de disparo, ¿verdad? Somos precisos y exactos cuando damos en el centro de la diana. Si estamos dando alrededor de la diana en una de esas aristas que ponen ahí, los circulitos, entonces no somos somos un poco imprecisos o un poco inexactos. Entonces, precisión es que, en este caso, usted siempre, aunque se equivoque, está a lo mismo. O sea, vamos a suponer que usted siempre le está dando el borde de la diana. Es muy preciso porque siempre da el mismo, pero es inexacto porque lo exacto debe ser que dé en el centro. Entonces, no puede confundirse precisión con exactitud. Lo lógico es que seamos precisos y que seamos exactos, ¿verdad? Al usar determinado algoritmo. Entonces, pretendemos que usted, al usar estos algoritmos, sean precisos y exactos en sus cálculos. En el tema ya aparece una tablita de lo que las actividades que usted va a realizar, la descarga en línea o la lectura de los materiales que están comprados aquí en línea, físicamente debajo de la etiqueta de recursos, ahí tienen que leer, ver esos videos, después yo veo quién lo estuvo leyendo, y la carpeta de lecturas obligatorias igualmente es una actividad importante, que por ahí sale clase presencial 2. Entonces ahora no es presencial, pero bueno, ahí estaba configurada de esa manera. Entonces usted tiene que descargar los archivos que están ahí o verlos directamente. Hay una diapositiva tomada del mismo libro, por cortesía de McGraw Hill, y hay otra imagen que yo puse de las ventajas y desventajas de los métodos numéricos. En este caso, los métodos de disección. Entonces, ya le aparece también un slide, una URL, una dirección de una página de contenido de SlideShare que aparece en el libro, que aparece colgado en la web, en un SlideShare, pero bueno, es el libro, usted puede observar lo que está en color blanco y negro, o sea, una versión anterior. En la versión del libro, no la última, ¿no? La que tenemos a disposición para descargarla, la pueden ver acá en la parte 0 del aula, se llama el libro de texto básico, material didáctico de lectura obligatoria. Y también aparece la URL de contenido del texto complementario. Si ya ahí aparece la primera actividad práctica de semana en que estamos ahorita, semana del 12 al 18 de agosto. La primera actividad práctica que usted haga esa lectura y que
A en la primera tarea, que tiene que ver con resolver este ejercicio que está en el texto básico en la página 163 en el libro digital, ¿verdad? Que usted puede observarlo arriba. Entonces, está el que determina la raíz de la función f de x menos 25.182x menos 90x cuadrado más 44x cubo menos 8x a la 4 más 0,7x a la 5. Lo hace gráficamente. Recuerden, gráficamente, ustedes vieron matemática introductoria, lo que van a hacer es darle valor a x y obtienen valor de f de x, que es y, ¿verdad? Entonces usted hace una tablita, no es muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, de 0 a 10, de menos 5 a 5, ¿verdad? Para que tengan un rango, porque esta función, ¿de qué tipo es esta función? Una función polinomial, ¿de qué grado es? ¿De qué grado? Grado 5. Entonces esta función debe tener 5 raíces, o sea, 5 puntos donde ella corta el eje X. Quiero que básicamente me dibujen entre 0,5 y 1. Ella tiene una raíz, o sea, ella pasa por el eje X 5 veces, pero una de las veces pasa por entre 0,5 y 1. Entonces, para que no haga muy grande la gráfica, puede hacer, por ejemplo, el intervalo de menos 5 o de menos 2 a 2, ¿verdad? Para que sí tengan, cubran este intervalo, o este es su intervalo de 0,5 a 1. Entonces, usted va a hacer usando el algoritmo de la bisección o bipartición y usando el algoritmo de la regla falsa, la falsa posición, con un intervalo de confianza de 0,2%. Ese ejercicio parecido está en estos videos tutoriales que les puse acá en el libro. Y le expliqué paso a paso usando el mismo texto básico, los ejemplos están hablados, ¿verdad? Lo hice hablar, por así decirlo, esos ejercicios. Entonces, en el algoritmo de la bisección, como voy a ver si puedo, que ustedes lo puedan ver en el libro, bueno, a veces, como estoy usando una aplicación con otra, entonces puedo a veces, ¿cómo se llama? No mostrármelo. Y quería que me mostrara voy a dejar de compartir pantalla ahorita. Oye, ya está cargando. Ok, ¿ven el libro English? Sí, lo veo. Gracias. Entonces, no sé si puede cargar todo, ¿verdad? Vamos a esperar, esperemos que sí. Recuerda, la conexión puede estar un poco lenta, entonces esperemos que cargue. Entonces, en el texto básico, que es lo que está explicado en el video tutorial 1 y 2, aparece un ejercicio explicado por el algoritmo de la bisección y otro ejercicio explicado por la falsa posición. Que los algoritmos son casi idénticos. ¿Qué varía? La fórmula. O sea, la fórmula de la falsa posición tiene más datos. Al tener más datos, se supone que hay más exactitud, ¿verdad? Porque usted hace una medición. Por ejemplo, usted quiere medir algo y en vez de nada más que presión y temperatura, usted dice presión, temperatura, humedad, velocidad del aire. Entonces, la precisión que usted tiene del estado del tiempo, por ejemplo, es más exacta que la precisión que tenía más con 2 datos. Entonces, mientras más datos significa mayor información y lógicamente al haber mayor información debe haber mayor exactitud en el resultado que ustedes están esperando obtener. Pues no carga ahorita el libro desde la página, ¿cómo se llama? Del aula. Voy a tratar de dejar de compartir pantalla para ver si puedo mostrarlo normalmente en el escritorio. Voy a descargarlo. Si por lo del libro no se le cargó anteriormente, profesor, porque no está descargado o ya estaba. Es que lo muestra en la página, está insertado en la página de ¿cómo se llama? Del aula. Siempre lo he hecho, lo ha pasado. O sea, si fijan los videos que yo comparto, yo lo hago de la misma aula. Ya, en este caso, como no me parece a mí, yo tendría que descargarlo para que me salga completo. No, ahorita lo van a ver nada más. Después ustedes hacen eso que está haciendo ahorita. Ustedes ahorita lo van a ver. Ya. En el aula está el libro, lo pueden descargar. Lo deben descargar.
Miren el libro ahorita en formato PDF. De eso es lo que yo estaba hablando. ¿Lo miran? Sí. Gracias. Entonces, en el libro, pasa que la conexión no nos está favoreciendo ahorita. En el libro está explicado varios ejercicios de... Usted puede ver la pantalla, es la parte 5 del libro, si no me equivoco. Disculpen, en el libro de la parte número... tema... Aquí está en pantalla, lo pueden ver. Parte 2 del libro, raíces de ecuaciones, métodos cerrados, métodos gráficos, método de disección, método de la falsa posición, ¿verdad? Pues el libro está en la página 120 del libro, que en el PDF sería la página número 9, ¿verdad? Recuerden que ahí el PDF no toma todas las páginas del libro en físico, porque lógicamente el libro es un poco grande. Ese libro está en la biblioteca, ustedes pueden pedirme prestado, el que le gusta trabajar con el libro en impreso. Entonces está en la página 109, disculpen, bueno, estoy hablando y estoy... Ok, entonces ahí está el libro explicado, que está en el, ¿cómo se llama? En el video tutorial, con más detalle, más despacio explicado el ejercicio que está en el libro. Solamente ahorita le voy a hablar sobre la generalidad, ¿verdad? Lo que es el algoritmo de la bisección y el algoritmo de la falsa posición. Entonces, como ustedes pueden observar en el texto básico, que es el método numérico para ingenieros de Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, de la editorial McGraw-Hill. Esta es la 5ª edición, está la edición hasta la 7ª, pues lógicamente cambian los ejercicios, pero el contenido es el mismo. Entonces, en la 5ª edición, que es el que estoy compartiendo en pantalla, está el algoritmo de la bisección. Observen que el algoritmo de la bisección, que está en la página 125 del libro en formato impreso, aparece el algoritmo, recuerden una secuencia de pasos. En el primer paso dice que usted elija los valores iniciales inferior XL, significa L significa en inglés lower, bajo, y superior XU significa upper, superior, que sean la raíz. Recuerden, la raíz es el punto donde encuentra la función el eje X. De forma tal que ustedes van a hacer esta prueba, que la función cambie de signo interno. ¿Cómo lo hacen? Comprobando que la función evaluada en XL por la función evaluada en XU sea menor que 0. Si es menor que 0, entonces dice que vayan al paso 2. El paso 2, ¿cuál es? Que apliquen la fórmula de la bisección o la bipartición o la mente de Bolzano, que es XR, que significa R, una aproximación a la raíz, que creo que en inglés raíz es R-O-O-T, ¿verdad? Root. XR es igual a XL, o sea, el valor bajo más el valor alto entre dos. O sea, ella, entre un valor y otro, ella calcula el punto medio. O sea, yo digo, yo quiero realizar como hace GPS, digo, yo busco las dos torres más cercanas, donde el transmisor, y digo, ese dispositivo debe estar entre este punto y este punto. O sea, él busca, según el algoritmo de bisección, lo hace de manera sencilla. Él le dice, debe estar la mitad. Entonces va de mitad en mitad hasta que localiza dónde está localizado, valga la redundancia, el punto. En este caso el punto sería donde corta el eje X, en este caso sería donde hace cero, por ejemplo, el objeto está en tierra, ¿verdad? Por decirlo. Entonces, una vez que usted calcula el valor aproximado, que es XR, significa aproximación a raíz, entonces va al paso 3. Entonces hay una prueba que usted determine si se cumple una de estas 3 condiciones. Si usted, o sea, la función evaluada en el valor bajo XL por la función evaluada en el valor de la raíz, que es XR, si es menor que 0 ese número, o sea, si es negativo, entonces dice que la raíz se encuentra dentro del intervalo inferior, o sea, está entre XL y XR, que es el intervalo inferior. Y dice entonces, dice que haga un cambio, que cambie el valor. Disculpe que tengo que mover la pantalla porque me molesta por estoy viendo ustedes ahorita abajo. Dice que cambie el valor XU por el valor XR y vuelve al paso 2. O sea, vamos no al paso 2, o sea, vamos, aquí yo calculo un valor y ese valor meto de nuevo acá. O sea, ya cambia, en este caso cambia XU, o sea, ya XU no es el valor que teníamos antes, es el nuevo valor que encontramos. Y así lo vamos haciendo tantas veces
como lo indique. O sea, vamos a sumar que dice que haga tantos cálculos, que lo calcule con tal precisión, 5%, etc. Ese es el algoritmo de la bisección. Puede ser lo contrario, que el valor, como ustedes multiplican la función evaluada en XL por la función evaluada por XR, si da positivo, mejor que sea, entonces ya no va a cambiar XL por XU por XR, va a cambiar XUL por XR. Entonces dice que vuelve el paso, o sea, que la raíz no está entre XL y XR, está entre XR y XU. Entonces vuelve al paso que calcula de nuevo, decíamos haciendo. O sea, este es un método que va de un lado a otro, como pone la imagen que aparece acá, ¿verdad? Estaba de este lado, dice que no está de este lado, es como digo, no estoy aquí, no está aquí, está para acá. Entonces vamos de un lado al otro hasta que lógicamente vamos encontrando la raíz. Si ustedes ven que cada vez se están alejando cada vez más, lo que hablamos al principio, entonces significa que hay inexactitud. Ya, entonces lógicamente no es aconsejable que sigamos los cálculos, veamos si nos cometimos errores o es que el algoritmo no es apropiado para ese ejercicio. Es el algoritmo de la bisección. Repito, está mejor explicado en el video tutorial de lectura número 1 que está en el aula virtual. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿No hay preguntas? Repito, tiene que ver el video de lectura video de lectura obligatorio número 1 que habla sobre la bisección. Ahí explico detalladamente, despacio, un ejemplo. ¿No hay consultas? Recuerden que aquí ahorita es más que todo para consultas, no tanto para explicar el contenido, por eso pusimos los videos tutoriales ahí para simplificar el tiempo de conectividad. Y lógicamente que ustedes ya vengan en la próxima sesión de tutoría, ya vengan, mira profesor, ¿puede explicar de nuevo el ejercicio de falsa posición? Bueno, yo le explico de nuevo, busco otro ejemplo para que no sea el mismo. Entonces, pero bueno, se le quiere que ustedes lean, vean, descarguen esos videos, por eso debe ahí aparecer la página URL, está encolgada en YouTube, usted le da arriba donde dice el nombre y lo voy a mandar a YouTube para poder ver ese video. El de la falsa posición o regla falsa, el algoritmo es idéntico a bisección. Como decía hace un rato, pero es mejor en muchos casos. ¿Por qué es mejor? Porque en vez de tomar en cuenta el valor de XL y el valor de XU, o sea, el valor bajo y el valor alto, o sea, el valor que está antes, el valor que está después, por eso se llama entre paréntesis. O sea, usted dice, yo quiero saber de dónde corta yo estoy localizando un punto entre la latitud tanto y tanto. Ahí, bueno, búsqueme 2 puntos más cercanos. Claro, si usted quiere localizar un punto, como lo hacen, por ejemplo, una búsqueda de un avión, usted dice, bueno, ¿dónde fue que el avión? Ah, cayó en el Golfo Pérsico. No van a empezar a buscar desde el Océano Atlántico o desde el Golfo de México. O se buscan los valores más cercanos porque si no tienen que hacer cálculos y cálculos y cálculos. Si lo hacen con una calculadora. Claro, si lo hacen con una computadora, lógicamente la calculadora es súper potente y le puede hacer el cálculo en cuestiones de un minuto, no sé cuánto tiempo, pero si usted lo va a hacer manualmente, tiene que estar buscando de un lado a otro. O sea, no está aquí, está acá, así hasta van aplicando el algoritmo. Repito, el algoritmo no es muy complejo, computacionalmente no es complejo, pero no es tan eficaz. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchos cálculos, por así decirlo, ¿verdad? O sea, es preciso cuando usted le dice, bueno, vamos a pensar en la raíz tal, está entre 1 y 2. Ya yo sé dónde queda. Entonces, no voy a comenzar desde los 2 a 4, sino comienzo de entre 1 y 2, pues yo sé que está por ahí la raíz de esa función. Es como que decimos en la vida real, me dan una pista de dónde está la raíz, ¿verdad? El de la falsa posición o regla falsa, ¿por qué será falsa posición o regla falsa? Porque si usted observa la gráfica, es como tiene una raya, una línea. Entonces, esta línea no da una raíz exacta, es una raíz aproximada. La raíz exacta es esta. Esta función hipotética, no sé cuál es, una parábola cuadrática, pero según la falsa posición o regula falsi en latín, significa que usted lo que hace es el valor XL lo plotea, o sea, calcula el valor de la función en cuál es el punto asociado a ese X, cuál es el punto asociado al valor XU, y entre el valor FXU y el valor de FXL traza una línea. Esa línea no tiene una falsa posición. Usted tiene que estar trazando líneas y líneas y líneas hasta que se acerque a la raíz que es esta. Claro, si yo la pongo por acá, en la primera línea pasa por acá y va haciendo hasta que llega aquí, ¿verdad? Que es el exacto.
o al revés, comienza por acá, para acercarse por acá. Entonces, este algoritmo es mucho más exacto. ¿Por qué? Porque observe la fórmula del algoritmo de la falsa posición o regla falsa es esta. Tiene 4 valores. El valor de XL, el valor de XU, pero tiene la función, el valor de XL, la función, el valor de XU, y observen que tiene más datos, y al tener más datos, tiene más exactitud. En la mayoría de los casos, no en todos los casos. Hay casos, como lo ponen en el texto, que ustedes leen en el texto, está en el capítulo 5, en el tópico 5.1, disculpen, ahí aparece explicado el ejercicio que después yo hablo en el videotutorial, un ejercicio de aplicación de la regla falsa o de la falsa posición. Más que todo, saben que el algoritmo de la bisección es menos exacto, o sea, la función se supone que está por acá, ¿no? Entonces, con la falsa posición, regla falsa, hicimos casi 6 iteraciones o aproximaciones. Y con la bisección, fíjense cuántas se hicieron, más 10. Entonces, este algoritmo de falsa posición, en el mayor caso, es más exacto que el de la bisección. ¿Qué ventaja tiene la falsa posición? Como pone en el texto, que a veces computacionalmente es un poco más complicado, o sea que hay que trabajar con más cálculo, pero desde el punto de vista numérico no es tan complicado. Observen, este es un ejemplo, esta función es una función de potencia 10, entonces esta función dice que converge lentamente si usamos el método de la falsa posición, regla falsa, o sea, comenzamos hasta que haya llegar a la raíz que es esta, ¿no? Exacta. Entonces dice que este es un ejemplo de una función en la cual no el algoritmo es inadecuado, sino que el algoritmo va muy poco, o sea, vamos acercándonos poquito a poco al valor exacto. Entonces dice que ahí es más exacto o más eficiente, ¿cómo se llama? Usar bisección. O bisección va a un lado del otro y dice, aquí no, bueno, va acá. Y hasta que nos sequemos. Aquí es como que estamos, diciendo, no, es por aquí, seguimos por aquí, hasta que por fin dice, bueno, ya encontramos la raíz. Pero la bisección lo que hace es que de un lado al otro. Va a un lado, entonces, hasta que dice, no está aquí la raíz porque da un error muy alto, entonces vamos para acá, entonces, bueno, va bajando, entonces está por aquí, entonces quedamos por aquí hasta que nos vamos acercando. Eso que hace bisección. Repito que la bisección en muchos casos es muy eficiente y nos quedan 10 minutos ya para terminar esta primera parte. Entonces, no sé si entendieron un poco la falsa posición. Repito, eso está explicado en el video tutorial número 2, que está colgado en el aula virtual en la semana del 12 al 18 de agosto. Entonces, vamos a, si hay alguna pregunta o comentario de esta parte. ¿Alguna pregunta ahorita, antes que nos quedan 10 minutos de... No. De momento ni una. Marjorie, gracias. Marjorie. Yo quería solicitar un... por si tenemos alguna duda, poderle escribir desde ahí. Desde el aula virtual me escribe, amor. Para efectos formales, desde el aula virtual. Usted en el aula virtual busca participante, me busca a mí y me manda un mensaje. Si le da error, me puede escribir por el correo, no hay problema. Ya sabe que mi correo aparece en el inicio del sitio del aula virtual, en el pie de página aparece mi correo. Ok, muchas gracias. Ya saben que yo también soy director, entonces tengo 2 funciones, ¿verdad? Para ustedes soy profesor, pero para la mayoría de los usuarios del portal soy el director, ¿verdad? Entonces, ahí aparece mi dirección, me pueden escribir o en la lista participante igualmente me encuentran. En el caso de que no puedan escribirme por el portal, por X motivo, tienen que añadirme a su lista de contactos y para que puedan escribirme. ¿Alguna pregunta, Yanelia? No tengan pena preguntar, ¿verdad? No tengan una pena, yo no voy a decirle nada, ni yo sé que ahorita no saben de contenido, tienen que leerlo, pero por eso ponemos lectura. Justin, ¿alguna pregunta? No, profesor. Gracias. Leonard, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?
Cuando ustedes tienen, Ninguna por el momento. gracias, Lene. Cuando ustedes, como hizo Lene, cuando ustedes tengan alguna duda, no esperen a la siguiente sesión de tutoría, que sería el próximo jueves, si Dios lo permite. Usted, el profesor, mire, no entendimos la falsa posición o el método Newton-Raphson. Por favor, puede hacer una tutoría aparte, porque me dicen aquí en qué horario, lógicamente teniendo en cuenta que tengo un cargo, aparte del profesor. Yo hago una sesión de tutoría para ustedes y después subo el video para que los que no puedan conectarse lo puedan ver el video. La idea es que ustedes puedan entrar ahorita en vivo, por así decirlo, sincrónicamente conmigo, aunque estén en lugares distintos y puedan preguntarse, sino que esperar después de ver el video, que lo que preguntó el otro no coincide con lo que yo tengo la duda, entonces ahí está la desventaja, ¿verdad? Michael, ¿tiene alguna duda? Mike. Por el momento no, ya lo que quería decir me lo ha aclarado. Ok, gracias. Michael Silva. Gracias. Repita, no escuché bien, Michael. No, ninguna pregunta por el momento. Oh, gracias, muy bien. No sé si le pregunté a alguien más que no se le ha olvidado preguntarle. Maggie ya dijo algo, ¿no? Ok, entonces, repito, para ir terminando, nos quedan unos segundos. Tienen que entrar al tema. Hay un cuadrito, una tablita ahí. Ahí están las actividades de lectura obligatoria. Está la actividad que es tarea número 1, que tienen para el... Si alguien me ayuda rapidito ahorita. La tarea número 1 aparece en el área virtual, programada para el 19 de agosto, la más fecha máxima de entrega, ¿verdad? Hay una fecha que es la prudencial, ¿verdad? Una semana después. Entonces, la fecha es 19 de agosto. No, es fecha límite. Fecha de entrega 19 de agosto. La fecha límite vamos a determinarla acá. Estamos hablando hoy del 13. Pongamos un día después, el 20 de agosto. O sea, lo máximo que le puede esperar hasta el 20 de agosto. Ya sabe, cuando pone el 20 de agosto le va a aparecer que está en rojo. No vamos a penalizar por esta vez, ¿verdad? Pero saben que aparece en rojo, pero usted puede subir la tarea. En el caso que usted no pueda subirla, por favor, no me la manden por correo. Me dice, profesor, mire, no puede subirla. El archivo no puede pesar demasiado. Por eso es preferible que usted comparte un archivo en OneDrive, por ejemplo, y yo puse el texto en línea. Usted en el espacio que aparece ahí, usted me pone la URL, el link donde está colgado ese archivo, en caso que pese demasiado, y puedan subirlo. Si lo que va a hacer captura de pantalla, por ejemplo, o escribir un cuaderno, no importa que esté a mano, ustedes me toman fotos, pero no soy cipiado y así puedan entrar. Creo que quedan unos cuantos... todavía se pasó. Como es que habíamos hecho una reunión después de la otra, ¿verdad? Entonces todavía nos quedan un minuto. O sea, yo por una nueva reunión después de la otra, entonces por eso el tiempo siguió corriendo. De todas maneras, antes que finalice sorpresivamente la aplicación, les repito, en el aula virtual, acá, no sé si ahorita lo pueden ver la pantalla virtual. ¿La ven? Ilis, ¿queda primero ahí? Sí, la puedo ver. Gracias. La puedo ver. Gracias. Entonces, ahí observe que yo lo programé, permitir entrega a partir del día 12 hasta el 19, tope hasta el 20, a las 11:59 minutos. Después de ese tiempo no pueden subir la tarea. Pueden subir el archivo, enviar archivo o pueden poner un texto en línea. Texto en línea es cuando ustedes le dan agregar entrega, le sale un cuadro ahí, ¿verdad? De texto, como usted ha mandado un mensaje, y ahí pegan la URL, pegan el enlace de ese archivo que pueden colgarlo en YouTube, en OneDrive. Bueno, si van a hacer un video, lógicamente me comparten el enlace en video, no pueden subir el video. Y si van a compartir el archivo, no puede pesar más de 5 megas.
¿Por qué ponemos 5 megas? Porque bueno, que hay más de 7.000 usuarios ahorita activos. Entonces, si cada usuario va a subir 10 megas, se topa la capacidad del servidor. Esta es una calificación, tiene un valor de 10 puntos, la nota final. La tarea es individual y obligatoria. Y el archivo, si lo van a hacer un archivo de texto en formato PDF para yo verlo del mismo libro de Moodle. Hemos calificado, le pongo una retroalimentación. Si van a hacer un video explicando, bueno, lógicamente que el video sea legible, que yo pueda ver lo que ustedes están explicando, el ejercicio, como le pongo los videos que les he compartido ahí. En el ejercicio, este ejercicio específicamente de la tarea, voy a explicarlo ahorita. Como el texto no está muy claro este número, se observará. Entonces, para evitar que ustedes trabajen con números muy grandes, por favor, hago esa corrección. Aquí pongan menos 2 puntos, la 2, porque según veo acá, parece que hay un error de tipeo en el libro, ¿verdad? Entonces, este número es muy grande, ¿está claro? Al trabajar con números muy grandes, lógicamente, tenemos a errores, porque las calculadoras tienen una capacidad de memoria limitada. Entonces, para evitar que ustedes tengan que trabajar con números muy grandes, demasiado grandes, y provoquen error de redondeo, entonces, por favor, aquí en el libro, en el texto original, pongan menos 2.5. Vayan probando, ¿verdad? Porque ahí, lógicamente, pareciera de que hay un error de tipeo ahí, ¿verdad? Ustedes van probando y me dicen si hay un error ahí, lo corregimos. Este yo lo tipeé, esto está en el libro de texto básico. Se supone que no hay error en el libro, ¿verdad? Porque es pasado por un colectivo de calidad, pero bueno, vamos a suponer de que hay algún tipo de error ahí, entonces ustedes corrigen, por favor, me dicen, mira, profesor, no es un número muy elevado, entonces yo hago una corrección y lógicamente cambiamos aquí los valores. Pero tienen que estar probando para poder hacerlo. Una cosa, profesor, es que usted no está en el grupo nuestro de IIC, ¿cierto? Porque así ya se ha escrito por usted mismo a mano, lo puede tomar una foto y así verlo claramente cómo es el problema. Antes que nosotros lo enviamos, aunque usted nos dijo que esa parte es menos 2.5. ¿Y así? Un momentito, se olvida algo, un segundito. Aunque vamos a poner para que ustedes puedan, en caso de que se equivoque al subirlo, vamos a permitir la apertura manual, por ejemplo, máximo 2 intentos. ¿Ya? Usted puede subirlo a IRIS, ya sea por el grupo o puede subirlo la tarea. Si se equivocó, usted puede 2 veces corregirlo. ¿Ya? Eso me